Buenas noches. Pedro Infinito, Accesorios Territoriales, nace de la necesidad de la aproximación al mundo material a distintas escalas, de bajar a la Tierra sin por ello dejar de tener la mirada puesta en las estrellas. Tierra como marco territorial paisajístico de las Islas Canarias, que da lugar a la línea trópico. Estrellas en cuanto a su conjunto de sistemas estelares, así como su relación científica de medición y trayectoria. Su observación da lugar a la segunda línea desde el planetarium. El proyecto va de la mano de Pedro Infinito, el nombre, el lugar y también el personaje galdosiano. Este astrólogo, matemático apolillado y algo poeta, en palabras del propio Galdós, aparece en la pieza teatral Celia en los infiernos, con la inquietud de ir de lo infinito a lo finito y traer lo infinito de lo finito. Este proyecto versa sobre la búsqueda de la identidad del lugar, a partir de su naturaleza en aras de construir un discurso vinculando esta a la naturaleza constructiva inherente del territorio que ocupa. Una naturaleza, por tanto, sin artificio y siempre naturaleza habitada. Heidegger, en Construir, Habitar, Pensar, dice: al habitar llegamos, así parece, solamente por medio del construir. Este, el construir, tiene a aquel, el habitar, como meta. No se trata solo de una materialidad de carácter científico, sino de las relaciones que entre los distintos materiales se generan en su encuentro a partir de recorrer un lugar concreto en donde la arquitectura popular, en su anisotropía, tiene el protagonismo. Se trata de cruzar esa frágil línea entre viajeros y naturalistas, clasificando cada una de las esquinas encontradas. En cartas entre John Berger y James Elkins, a propósito del dibujo, dicen: la creación de un dibujo comienza por interrogar a las apariencias. Antes de que evolucionara y se convirtiera en una indagación de lo visible, el dibujo fue una manera de dirigirse a lo ausente, de hacer que apareciera lo ausente. Pedro Infinito dibuja su particular catálogo de esquinas, haciendo hincapié en ese juego de escalas, al cobrar otra dimensión, siendo descontextualizadas y aisladas en su pureza geométrica. La geometría, que estructura las leyes del discurso en su tipificación científica, será una constante en su desarrollo. En palabras del gran Miró Mainou, la naturaleza es el fin y el principio de todas las cosas. En el salto material, la vida de los objetos comienza desde el inicio de su proceso en construcción. Arrastran lecturas vinculadas a la reutilización de otros usos. Materiales en paralelo de naturaleza industrial. En el juego de reutilización de elementos se construyen relaciones con lo que eran y ahora son. Nos interesa la escritura invisible tras esa visión en conjunto. Nos interesa lo que queda en un tiempo concreto. Georges Perec, en Especies de espacio, habla de tiempo y espacio y tiempo, dos categorías que sirven para explicar toda realidad, dos coordenadas que se entrecruzan para decir un algo antes indefinido, antes inexistente. Naturaleza y lugar. Cada esquina, en este sentido, es una transposición de una coordenada definida en un tiempo concreto. El catálogo de coordenadas nos permite reconocer la ley generadora sobre la que construir la matriz reconociendo el pattern. A partir de acciones de sustitución y adición se generan las familias. La búsqueda de los distintos materiales será tan infinita como los lugares que recorramos. Lo que queda formará parte de nuestro imaginario. Planetarium mira hacia los planetas estudiando sus densidades, materia y tamaños, construyendo órbitas como esquinas imaginarias. 3 materiales, 3 planetas. Se produce una traslación en densidades y materia, pero no en su posición, ya que las órbitas que se construyen son reconocibles a través de sus propias relaciones. 3 planetas orbitan
cargados de una identidad planetaria en un ilusionario alrededor de un centro de masas común. Es importante la necesidad de trabajar estas piezas a través de las manos en ediciones limitadas, pero limitadas no desde el afán de la exclusividad, sino desde el propio tempo que marca la reutilización de objetos olvidados y durmientes. Cada hallazgo, en este sentido, lleva implícito un número determinado de accesorios territoriales e incluso puede ser el punto de ignición para la creación de una línea o catálogo diferente. Somos partícipes del movimiento slow en el que cada acción está escrita a su propio tempo, desde los propios accesorios territoriales hasta el envoltorio que los acoge. Todo pasa por un proceso manual que humaniza cada una de las piezas y permite que su discurso llegue de una forma mucho más directa y certera a su destino final, los amigos de Pedro.